Tiempo para la enseñanza por medio de las Sagradas Escrituras. El discipular, según nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera parte. Escrito está en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz nos sean siempre multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Maestro, en todo tiempo y en todo lugar. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Como por inspiración del Espíritu Santo ya anticipaba el apóstol Pablo, no solo a Timoteo, sino a todos nosotros hasta el día de hoy, según está escrito en la segunda carta que le escribiera a este amado discípulo, en el capítulo 3, en los versículos 1 y siguientes. Al pesar que hoy en día hay muchos grupos de personas que se identifican a sí mismos y con no poco atrevimiento como cristianos, sus vidas no son para nada y ni siquiera en lo más mínimo un reflejo de la vida del Señor Jesús, ni tampoco de sus santos apóstoles y profetas, quienes nos transmitieron por mandato suyo a nosotros y a toda generación de creyentes en Cristo Jesús la orden de nuestro Señor y Maestro de predicar y enseñar, según el Espíritu Santo del Dios vivo les inspiraba para que hablasen. Estos falsos creyentes, introducidos desde hace mucho en las iglesias, como la cizaña de la que habló el Señor Jesús en una de sus enseñanzas, como escrito está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29 y versículos 36 al 43, estos falsos creyentes son muchas veces de tropiezo, no solo para ellos mismos y para los creyentes que tienen que convivir con tales personas en su comunión cuando se reúnen como iglesia, sino que también son de tropezadero para los incrédulos, los de afuera, como está escrito que así se les llama, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 5, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12. Incrédulos que al ver en ellos una imagen completamente tergiversada, deformada y hasta en oposición a la santísima vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, terminan estos incrédulos rechazando el Evangelio, de manera tal que estos falsos creyentes, esta cizaña, termina calzando en la profecía que fue anunciada de antemano para aquellos israelitas que se oponían a Cristo y a su doctrina, como está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 24, cuando dice de aquellos: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos, pues, son tiempos peligrosos. Y dicho peligro se agrava porque, como está escrito, lo grave de estas personas es que tienen apariencia de piedad, como escrito está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Si revisamos detenidamente este pasaje de la Escritura, veremos cómo el Señor, por medio de su Espíritu, nos ha dado una descripción prácticamente detallada al milímetro de cuál es la verdadera naturaleza y conducta de tales personas. Sin embargo, ya al pesar de la orden dada por su siervo el apóstol, que debíamos evitar a tales personas, hoy en día esta cizaña ha crecido tanto que ha llegado a copar incluso puestos de autoridad dentro de las iglesias. Y haciendo uso de tal posición,
vierten, cual veneno de áspides, su pérfida doctrina, la cual termina envenenando a aquellos que, como dice la Escritura, tienen en estos tiempos comezón de oír, pero que lamentablemente son envenenados sistemáticamente por estos falsos maestros, quienes enseñando de acuerdo a su concupiscencia y no a la sana doctrina, terminan, como dice la Escritura, apartando de la verdad al oído y volviendo a las fábulas a aquellas almas que no están dispuestas a sufrir la sana doctrina, como escrito está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Quizá a estas alturas se estén preguntando, amados hermanos en el Señor, un momento, me puse a ver este material porque se supone que habla sobre el discipulado según nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quien lo ha preparado comienza de esta forma exponiéndonos esta realidad tan desalentadora? Esta es, pues, la razón de que haya comenzado este material plasmando este oscuro panorama ante sus ojos y oídos. Y es que debemos ser conscientes, amados hermanos, que no estamos viviendo tiempos halagüeños, ni tiempos motivadores, ni supuestos tiempos de avivamiento, como muchos de estos falsos maestros pregonan, tan solo para lucrar con el Evangelio, ya que no sirven a Cristo sino a sus propios vientres. Estos son tiempos en que la iglesia de Cristo se encuentra en muchos casos, como lo estuvo la iglesia en la Odisea, para cuando el Señor le dice a Juan su siervo que escriba a dicha iglesia, mostrándole su real condición espiritual. Escrito está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos acaso continuar haciendo lo que débiles hombres nos dicen que debemos hacer, sabiendo que los tales no sirven a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y aún peor, sino que con sus propias vidas ponen tropiezo para la salvación de los de afuera y la santificación de los hermanos. En ninguna manera. Si como creyentes deseamos verdaderamente ser discípulos del Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a tenerlo a Él como Maestro y a desechar a cualquiera que, tomándose su nombre, esté obrando en contra de la doctrina de nuestro Señor y Maestro para servir a sus propios vientres, como escrito está en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Pero, ¿cómo lo haremos?
¿Cómo podemos verdaderamente tener la certeza que nosotros merecemos ser identificados como discípulos de Cristo para que en nosotros la luz de Cristo Jesús ilumine a los de afuera para salvación y a los hermanos para santificación? Esta certeza solo la alcanzaremos cuando decidamos con todo nuestro ser seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Maestro, como dice Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, porque solo podremos hacer discípulos de Cristo si nosotros somos discípulos de Cristo. Y recordemos, para ser discípulos del Señor no es suficiente la acumulación de los conocimientos que podamos extraer de las Sagradas Escrituras. Ni siquiera se trata de habernos memorizado textos completos de los Evangelios o incluso libros completos. Se trata de reconocer en primer lugar que el Señor Jesús vive, que está al lado de Dios Padre y que ha de volver, como lo dice la Escritura, a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y al mismo tiempo se trata de reconocer que solo Él ha recibido, como Él mismo dio testimonio, toda potestad en los cielos y en la tierra, como lo dice Mateo capítulo 28 versículo 19, potestad con la cual Él mandó a sus apóstoles que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, lo que encontramos en Marcos 16:15, y enseñando, esto es, haciendo discípulos para que guarden, es decir, pongan por obra todas las cosas que Él había mandado, como lo vemos en Mateo 28:20, como las había mandado. Las cosas debían hacerse como Él dijo que se debían hacer. Y en este nivel conviene tener presente lo siguiente. Recordemos que los primeros discípulos del Señor Jesús, según lo narra por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Juan, escucharon antes que nada el testimonio que su entonces maestro, Juan el Bautista, dio acerca del Señor Jesús, como está escrito en Juan capítulo 1, versículos 29 al 37. Luego de escuchar repetidamente dicho testimonio, estos discípulos siguieron al Señor Jesús y, como lo vimos antes, pasaron todo el día con Él, lo cual encontramos en Juan capítulo 1, versículos 37 al 40. Y fue luego que se produjeron estas dos cosas. Primero, que oyeron el buen y correcto testimonio que se daba del Señor Jesús, en este caso por boca de Juan el Bautista. Y segundo, por haber pasado tiempo personalmente con el Señor Jesús, que estos hombres se consolidarían verdaderamente como sus discípulos. Y hoy en día, la forma en que se forjan los discípulos de Cristo Jesús, nuestro Señor, sigue siendo la misma. No es discípulo el que solo sabe ciertas cosas acerca de la vida del Señor Jesús. No basta con que le hayan hablado bien acerca del Señor Jesús, y tampoco es discípulo el que dice estar haciendo cosas para el Señor Jesús. Es discípulo aquel que luego de haber oído su testimonio y de haber pasado tiempo con Él, decide seguirle hasta el final. Así como para alcanzar la salvación es necesario que el hombre tome la decisión de creer y por consiguiente obedecer al Evangelio, así también es necesario que el creyente, el Hijo de Dios por la adopción con que nuestro Dios y Padre nos ha adoptado por el grande amor que nos tiene, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, es pues necesario que el creyente tome la decisión de seguir al Señor Jesús como su Señor y Salvador y Maestro, luego de haber pasado tiempo con Él, viendo y conociendo su vida, así como los primeros discípulos pasaron mucho tiempo con Él, acompañándolo incluso a bodas y situaciones familiares,
como escrito está en Juan capítulo 1, versículo 28 hasta el capítulo 2, versículo 15. Y por lo tanto, solo cuando estos dos eventos se hayan producido, primero, haber recibido el testimonio del Señor para salvación y haber pasado tiempo con Él, conociendo todos los detalles de su vida que las Sagradas Escrituras, por inspiración del Espíritu Santo, nos han transmitido hasta hoy. Solo así el creyente, el Hijo de Dios por la adopción con que Dios por su gracia para con nosotros nos ha adoptado, solo así podrá verdaderamente el creyente estar listo para tomar la decisión de ser su discípulo. Entonces, sinteticemos. Para poder comenzar el camino del discípulo del Señor Jesucristo, son necesarias previamente dos cosas. Primero, es necesario recibir el testimonio del Señor Jesús para salvación. Esto es, creer en el Evangelio. Y segundo, es necesario pasar un tiempo personal con el Señor Jesús para conocerle y reconocerle plenamente como quien es, el verdadero Dios, el único Salvador, el Señor de señores y Rey de reyes, y sobre todo en este respecto, el único que verdaderamente merece ser llamado Maestro. Y de estas dos sencillas verdades, podemos extraer dos conclusiones que, aunque evidentísimas, son necesarias a tener en cuenta a la hora de decidir ser discípulos del Señor Jesús. Primera conclusión, y es que un incrédulo, por más que tenga apariencia de piedad, jamás podrá llegar a ser un discípulo del Señor Jesús. Aunque, al igual que el enemigo de Dios, el incrédulo se llegase a vestir como ángel de luz, y aunque de boca proclamase las verdades de Dios, como aquella muchacha poseída por espíritu de adivinación, y que seguía a Pablo, dando voces y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Como está escrito en Hechos 16, versículos 16 al 18, si no ha recibido el testimonio del Señor Jesús para salvación de su alma, si no ha confesado verdaderamente con su boca que Jesús es el Señor y no ha creído verdaderamente en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces el incrédulo, por más que procure imitar la fe que profesa el tal hombre es vana, y ante el tiempo de la prueba se desvanecerá como el humo. Segunda conclusión, y es que un creyente, un hijo de Dios que sí ha recibido el testimonio del Señor Jesús para su salvación, pero que no ha pasado ni se propone pasar tiempo con Él, por cuanto no quiere renunciar a aquellas cosas por las cuales su condenación era segura, condenación de la cual le ha librado el Señor, pero que viéndose libre de la misma, da pues como hijo rebelde rienda suelta a aquellas pasiones vergonzosas por las cuales, repito, su condenación era justa, y que por estar imbuido de la filosofía de este mundo que está bajo el maligno, justifica embarrarse día a día con el pecado, alegando que por su humana condición no le es posible, según él, y también según él a nadie, dejar de pecar. Un hermano en tales condiciones, que no ande en el camino de la santificación, con la cual Cristo Jesús nos ha santificado para Dios nuestro Padre, no puede en ninguna manera, de ninguna manera, y no debería decir de sí mismo que es un discípulo de Cristo. Solo cuando el creyente, aquel que verdaderamente recibió el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
y que ahora ya está a cuentas con Dios y que ha sido adoptado por su gracia, habiendo entendido el juicio de Dios por el Espíritu Santo que ahora mora en él. Solo aquel que verdaderamente tiene hambre y sed del Dios vivo y que se dispone a pasar tiempo con el Señor Jesús para conocerle y reconocerle en la plenitud de su divina naturaleza, y solo cuando verdaderamente le haya conocido y reconocido así, podrá verdaderamente iniciar el camino que todo discípulo de Cristo sigue para llegar a ser como su Maestro. Y esto de llegar a ser como su Maestro, ¿qué es sino el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús anticipó ante sus discípulos durante su primera venida, cuando dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, como está escrito en Lucas capítulo 6, versículo 40. Entonces dijo el Señor que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo, hecho carne. ¿Y cómo pues podemos ser perfeccionados al punto de llegar a ser como nuestro Maestro? ¿Cómo es posible que nosotros, vasijas de barro, alcancemos como los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y los hermanos discípulos como nosotros de aquellos tiempos, lleguemos a ser reconocidos por los de afuera, esto es, por los incrédulos y por los hermanos, como cristianos? Esto es posible hacer solo cuando, habiendo conocido y reconocido al Señor Jesucristo como quien es, le sigamos cada día fielmente, siendo instruidos por el Señor por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros, quien nos guía y perfecciona única y exclusivamente por medio de las Sagradas Escrituras, como está escrito: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Como ya antes lo hemos visto y testificado, fueron los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Pedro y Pablo, quienes dejaron instrucciones a los hermanos sobre que debían permanecer fieles a la doctrina que ellos habían recibido de parte del Señor Jesús y que había quedado plasmada en sus escritos, como también en sus enseñanzas directas, entre tanto ellos estaban todavía en este mundo. Sin embargo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, advirtieron a los hermanos que una vez ellos partiesen a la presencia del Señor, estos debían retener con toda fidelidad lo que había sido transmitido por ellos, y que por la gracia de Dios quedaría escrito. Y esto lo podemos encontrar y revisar y sustentar en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 21, así como en el capítulo 3, en los versículos 14 al 18. También lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículos 2 al 4, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Viniendo todo lo que ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo a sumarse también con las escrituras del antiguo pacto, escritas, como lo dijo el siervo de Dios, para nuestra enseñanza. Y entonces, volvamos al principio. Estos son tiempos peligrosos. Pululan por las calles gentes que no conocen a Dios, pero que profesan conocerlo, aunque con sus hechos lo niegan. Millones hay, seguramente, que dicen haber invocado el nombre de Cristo Jesús para su salvación, y que dan testimonio de sí mismos, diciéndose creyentes, diciéndose hermanos, diciéndose discípulos, y mucho peor, diciéndose cristianos. Fue el mismo Señor Jesús quien anticipó que no serían los muchos, sino los pocos,
los que se salvan, como está escrito en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 28, y que muchos que le seguían, cuando consideraron dura su palabra y dejaron de seguirle y se fueron, también fue evidente, como escrito está en Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Y esto no debería sorprendernos, como tampoco debió sorprender a los primeros discípulos, pues el hecho de que son pocos los fieles a Dios ya se evidenciaba aún en Israel, pues está escrito: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como escrito está en Romanos capítulo 9, versículos 27 y 28. Pero recordemos, si bien es cierto estos son tiempos peligrosos, y no solo son peligrosos por causa de los falsos discípulos y de los falsos creyentes, sino porque también muchos se han levantado profesando falsas doctrinas, herejías y cosas semejantes, dando lugar e incluso más peso a la tradición de sus antepasados que a la imperecedera palabra de Dios. Además de quienes abiertamente se oponen a Dios y a todo lo que es objeto de culto, como está escrito que han de ser las características del hijo de perdición, según dice el Espíritu en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, y aun porque el mundo entero que está bajo el maligno nos aborrece. Conviene en todo esto recordar lo que dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como está escrito en Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesús, nuestro Dios, ha vencido al mundo, y a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Nosotros no seguimos a débiles hombres que hoy están y mañana pasan como llevados por el viento. Nosotros hemos creído en el verdadero testimonio dado por el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras acerca de que Jesús es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien luego de haber muerto y sido enterrado, resucitó al tercer día conforme a todo lo que estaba escrito acerca de él, y que luego de presentarse a más de 500 hermanos a la vez, con pruebas indubitables de su resurrección, como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 8, encargó rigurosamente a sus discípulos que fuesen testigos suyos hasta lo último de la tierra, cumpliendo asimismo con sus santas ordenanzas de predicar el Evangelio y de hacer discípulos, luego de lo cual y frente a ellos ascendió al cielo, de donde volverá para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Por lo tanto, siendo sabedores que no seguimos a débiles hombres, sino al Dios vivo y verdadero, debemos procurar en todo tiempo y en todo lugar serle agradables. Escrito está que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 8, y que, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, y teniendo su vida en nosotros por su Espíritu que mora en nosotros, debemos andar también bajo la guianza de su Espíritu, como lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 25. ¿Y cuál es la guía del Espíritu? ¿Y cuál su labor? Sino la de dar testimonio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entre tanto le esperamos, recordándonos su vida y sus santas enseñanzas, obrando en nosotros al hacernos entender y comprender su palabra, para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Esta es, pues, la labor del Espíritu del Dios vivo, quien no ha venido a hablar de sí mismo, sino que en todo tiempo y en todo lugar da testimonio de nuestro Señor Jesucristo,
a los perdidos para salvación y a los creyentes para su santificación. Esto es para que anden en el camino de la santificación con que Dios nos ha santificado para sí por medio de Cristo, quien envió al Espíritu para estar en sus santos siervos, como lo encontramos en Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. El Señor Jesús dijo de sí mismo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie logra llegar al Padre si no es por Él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. Y nosotros, los que por gracia de Dios hemos conocido este camino, estamos llamados a andar en este camino hasta el día de nuestra reunión con el Señor, cuando habremos de recibirle en las nubes junto con aquellos de nuestros hermanos que hoy duermen, para así, en victoria, estar siempre con el Señor, como lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Sí, son tiempos peligrosos, pero a la vez son tiempos maravillosos para que la gloria misma de Dios en la faz de Jesucristo se refleje en nuestras vidas por su gracia y por la incomparable obra del Espíritu del Dios vivo que mora en nosotros y que nos transforma y conforma cada día a la imagen misma de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Maestro. Tenemos, pues, el divino llamado de ser hechos agradables a Dios cuando, siendo perfeccionados por la palabra misma de Dios, no solamente somos transformados y conformados cada día, sino que también somos enteramente preparados, como dice la Escritura, para toda buena obra. Cuán maravilloso es ser discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué privilegio tan grande nos ha dado Dios nuestro Padre de poder llegar a cosechar, como dice la Escritura, la salvación con gloria eterna, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Porque, como está escrito, nosotros vamos siempre en triunfo por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como lo dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, el cual ha vencido y vence y vencerá por los siglos de los siglos, pues solo Él es el verdadero Dios y la vida eterna, como escrito está en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Por tanto, si has conocido el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, esto es, si has creído en el Evangelio, habiendo confesado con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, si estás a cuentas con Dios y el Espíritu del Señor mora en ti, entonces no solamente eres salvo y no solamente has sido adoptado por Dios, estás llamado a ser como su amado Hijo, y solo lo serás cuando luego de conocerle y de reconocerle en su divina plenitud, decidas seguirle como su discípulo, confiando en que su Espíritu te guíe y transforme y conforme siempre por medio de las sagradas Escrituras a su misma imagen, hasta el día de nuestra reunión con Él. Entonces me dirás, ¿cómo puedo llegar a conocerle y reconocerlo en su divina plenitud? Desde que comenzó este material, estás subrayando que muchos son los falsos maestros que han salido por el mundo. ¿Dónde, pues, puedo encontrar al guía indicado que trabaje en mi vida todos los días para ser hecho un discípulo fiel y agradable a Dios? Estoy seguro de que a estas alturas ya tienes la respuesta. Para poder verdaderamente comenzar nuestro camino como discípulos de Cristo, es necesario conocerle y reconocerle en su divina plenitud. Y esto solo es posible hacer por medio de las sagradas Escrituras y con la asistencia divina del Espíritu del Dios vivo, que mora en nosotros, rechazando de antemano cualquier intervención humana
que a la postre terminará interfiriendo y distorsionando nuestro encuentro con el Señor Jesús por medio de su santa palabra, corriendo así el riesgo de que la vida de esa persona se impronte en la nuestra, estorbando así que sea la vida del Señor Jesucristo la que se impronte en nuestra vida. Y a ese respecto, permíteme recordarte cómo inició su vida el mismísimo apóstol Pablo, pues aunque lo vamos a recordar muy brevemente, ya lo hemos visto anteriormente. Así que apelaré a algo que escribió él mismo en la carta que dirigiera a los hermanos de la zona de Filipos. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, como escrito está en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, como lo dice la Escritura, no consultó con carne y sangre, ni tampoco con los apóstoles que habían sido antes que él, sino que pasó un tiempo evidentemente solo con Dios en Arabia, como está escrito en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. ¿Y por qué Arabia? En la misma carta que escribiera a las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos recuerda que en ese momento, en Arabia, estaba el monte Sinaí, y para él, como judío y fariseo, este santo lugar tenía una enorme connotación. El encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús fue muy similar al encuentro que tuvo Moisés con Dios justo en aquel santo lugar, como lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 20. En Arabia, y específicamente en el monte Sinaí, fue donde el siervo de Dios, Moisés, recibió de parte de Dios su palabra, su ley, y en ese santo lugar solo estaban Moisés y Dios, pues el pueblo había sido dejado a distancia de ellos, como escrito está en Éxodo capítulo 19, versículos 21 y 22. Así que en Arabia, Pablo estuvo a solas con Dios. El hombre que se había criado a los pies de Gamaliel, el hombre que había sido más celoso que muchos de sus contemporáneos en Israel en cuanto a las tradiciones de sus padres, el hombre que había votado al favor de la muerte de muchos siervos de Dios y que había arrastrado a muchos santos, obligándolos a blasfemar. Ahora ese hombre era un creyente en Cristo Jesús, a quien había perseguido. Ahora todo su corazón y todo su celo y todas sus fuerzas serían para el Señor Jesús. Pero tenía que quitarse el velo, tenía que volver a las Escrituras que tanto amó, que tanto defendió y que tanto conoció solo superficialmente. ¿Quién trabajó en la vida de Moisés en Arabia? El Padre, que es Dios, con su palabra. ¿Y quién trabajó en la vida de Pablo en Arabia? El Hijo, que es Dios, con su palabra. ¿Y quién puede trabajar en nuestra vida en estos tiempos peligrosos, en estos desiertos en los cuales, como en el tiempo de los jueces, la palabra de Dios verdaderamente escasea, al pesar de los muchos que se levantan y dicen profesar a Dios, mas con sus hechos lo niegan? ¿Quién puede trabajar nuestra vida? El Espíritu Santo, que es Dios, con su palabra. Pablo fue a Arabia como creyente, regresó de Arabia como discípulo y por el Espíritu Santo desarrolló su vida y el ministerio que recibió del Señor Jesús, de tal manera que fue identificado como cristiano, como está escrito en Hechos capítulo 26 y 28. Y recordemos, la palabra cristiano se usó por primera vez en la zona de Antioquía para referirse a los discípulos del Señor Jesucristo que estaban allí y que habían sido formados bajo el ministerio en manos del apóstol Pablo y de Bernabé,
como lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 20 al 26. El apóstol Pablo recibió de parte del Señor Jesucristo la encomienda de ser apóstol a los gentiles, esto es, a los no judíos, a personas como nosotros. Y el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, tocó la vida de un hombre que no era judío, pero que investigó diligentemente acerca de su vida, y que siendo inspirado por el Espíritu Santo del Dios vivo, escribió un primer tratado acerca justamente de la vida del Señor Jesús. Como ya sabemos, este hombre de Dios era Lucas, siervo de Dios que acompañaría a Pablo hasta el final de su ministerio y que evidentemente le compartiría el fruto de sus investigaciones sobre la vida del Señor Jesús. Estas investigaciones, guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo, más las revelaciones que Pablo recibió directamente de Cristo Jesús nuestro Señor, así como lo que halló en las Escrituras del Antiguo Pacto, lo nutrieron y forjaron como discípulo de Cristo y como cristiano. Y en su maravillosa bondad para con nosotros, Dios ha preservado para la eternidad estos santos escritos inspirados por el Espíritu Santo, para que en todo tiempo y en todo lugar, todos aquellos que, con corazón sincero, siendo ya creyentes, desean verdaderamente seguir al Señor Jesús, para que, obedeciendo todo lo que Él nos mandó, lleguemos a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo Jesús, para mayor alabanza de la gloria de la gracia de Dios, por medio de la cual hemos sido hechos aceptos ante Dios, y por medio de la cual hemos sido hechos hijos de Dios, y por medio de la cual podemos ser transformados y conformados a la imagen misma del Hijo de Dios, Jesucristo, si primero le conocemos y le reconocemos en su divina plenitud, para que, sin lugar a dudas, estemos en la capacidad de tomar la más grande decisión de nuestras vidas, luego de haber obedecido y creído en el Evangelio, la decisión de seguirle como sus discípulos. Es, pues, por medio del primer tratado escrito por Lucas, que todos aquellos creyentes que somos hijos de Dios y que provenimos, como en visión futura lo dice el Espíritu en el libro de la revelación de Jesucristo, conocido entre nosotros como el Apocalipsis, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como está escrito en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, todos nosotros, pues, podremos conocer y reconocer en su divina plenitud a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Pues este escrito, complementado debidamente con los otros escritos acerca del Evangelio dirigidos a la circuncisión, esto es, al pueblo de Israel, fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo por medio de un hombre como nosotros, y que fue colaborador del apóstol Pablo en su ministerio para con los gentiles, esto es, para con pueblos como nosotros. Lucas, colaborador del apóstol Pablo y llamado por este como el médico amado, nos dejó en su primer tratado, dirigido a nuestro hermano Teófilo, otro gentil como nosotros, lo que necesitamos saber para poder conocer y reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues como lo dice al inicio de su escrito, el propósito o meta del mismo era para que el hermano Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido, como lo dice en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Que nuestro camino comienza aquí. Todo aquel creyente en Cristo Jesús nuestro Señor, que desee verdaderamente ser su discípulo, deberá primero conocerle y reconocerle en su divina plenitud. Deberá conocerle bien, porque solo Cristo es la verdad. Y recordemos nuevamente lo dicho por el Señor cuando dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí, como escrito está en Juan capítulo 14, versículo 6. Y para lograrlo, los dos tratados de Lucas, conocidos hoy en día como el Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles, nos serán el punto de partida para nuestro andar en este camino. Su primer tratado nos permitirá conocer bien al Señor Jesús y cómo comenzó su ministerio. Su segundo tratado nos permitirá conocer bien cómo continuó el ministerio que el Señor Jesús encomendara a sus apóstoles y cómo dicho ministerio ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Pues al partir de este segundo tratado, quien tome la decisión de ser un discípulo del Señor Jesucristo deberá fundamentarse en la doctrina ya conocida en estos dos tratados y en la que el Señor diera por medio de sus santos apóstoles, en particular por medio de la vida y ministerio del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Nuestro viaje comienza aquí. Al partir de este punto, comenzaremos a adentrarnos en la vida y ministerio del Señor Jesús, rogando siempre a Dios Padre que por medio de su Espíritu que mora en nosotros, desde un primer momento, la vida misma de Cristo Jesús nuestro Señor, forje nuestra vida, para que, fortalecidos con todo poder y habiendo salido de nuestra Arabia, esto es, alejándonos de todos estos tiempos peligrosos y de todas estas gentes que diciéndose hermanos no lo son sino que mienten, y alejados de toda obra mala y de toda gente impía, renunciando, como dice la Escritura, a la impiedad y a los deseos mundanos, andemos por el camino, procurando en todo tiempo y en todo lugar ser agradables a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús, para que por la obra de su Espíritu Santo en nosotros lleguemos a ser identificados por los demás como cristianos, para mayor gloria y honra de Dios en la faz de Jesucristo, hasta que Él venga. Oremos. Bendito seas tú, oh Dios y Padre nuestro. Cuán buenos y santos y puros son todos tus juicios. Bendito tú, que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Padre nuestro y Dios bendito, gracias te damos porque también a nosotros nos has alcanzado con tu grande salvación. Gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos y nos has dado el privilegio de llegar a ser como tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ello, conforme lo dijo el Señor, nos has dado también tu Santo Espíritu, quien por medio de las sagradas Escrituras nos transforma y conforma cada día para llegar a ser como nuestro amado Señor y Salvador, para mayor honra y gloria de tu gracia bendita, por medio de la cual nos has bendecido grandemente. Bendito seas tú, Señor Jesús, Dios nuestro. Soberano Señor Jesús, tú que eres el Verbo de Dios, eres incomparable. Te daré las gracias por la eternidad, Señor Jesús, porque por tu gran amor padeciste por mí lo indecible, y además de esto, además de ser el camino, el único camino para llegar a Dios Padre, eres tú la verdad y el autor de la vida. Gracias a ti, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros para siempre. Enséñame a seguirte como lo mereces, Señor Jesús. Te ruego que tu Espíritu que mora en mí me guíe por medio de tu santa palabra, y te prometo que me sujetaré todos los días de mi vida para poder seguir por el camino que, con tu santa vida, nos has trazado hasta el día de nuestra reunión contigo. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias una vez más, bendito Padre Celestial, por todo lo que nos has dado, pues que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias por todo, Dios y Padre nuestro,
Gracias por todo. Me comprometo, mi Dios y Padre, una vez más, a obedecer todo lo que nos has mandado en tu santa palabra y a todo lo que tu Espíritu me muestre en ella, buscando ser en todo tiempo como tu amado Hijo, en cuyo nombre oramos a ti, pues todo esto te lo agradezco y me comprometo a obedecerte en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.